estamos en un cine o en un gran teatro y estamos presenciando una película o una obra de teatro, las cuales tratan de la realidad que hoy estamos viviendo en el mundo y en la Argentina. La Argentina forma parte de este planeta. Dentro de esta película, de esta gran obra de teatro, veríamos en el transcurso de ambas, veríamos escenas que contienen violencia. No hay que hacer mucho para que la gente se exaspere, ¿sí? Violencia verbal de base. Vamos más allá, violencia física, violencia psicológica. Veríamos escenas de muerte también en el transcurrir de ambas. En el contexto de algún homicidio. Hoy vemos que si a uno lo van a robar, si tiene o no tiene, lo matan igual. En el contexto de peleas familiares, padres que matan a hijos, hijos a padres, esposos a esposas, esposas a esposos, abuelos, padrastros. Veremos también homicidios en el contexto de personas que han desaparecido. Si tomáramos como de forma aleatoria en los últimos 20 años al presente, hemos visto que han desaparecido niños, adolescentes, en estos últimos meses, últimos 2 años tal vez, chicas adolescentes, adultos, que en el mejor de los casos aparecen muertos. Veríamos también que cada tanto aparece algún loco en algún colegio de Estados Unidos, particularmente se da en colegios, universidades, que entra y dispara a diestra y siniestra y mata a todo el que se le cruza por delante. Y después termina él siendo muerto por la policía. Veríamos también homicidios en el contexto de lo que es el narcotráfico. Y no tenemos que ir a ningún país de Latinoamérica. Acá, a pocos kilómetros de Buenos Aires, hay una ciudad bastante tristemente reconocida por el tema del narcotráfico. Y veríamos también en todo este relato homicidios en lo que está haciendo este grupo ultraislámico, el ISIS, desde hace unos meses. No solamente matan, cómo matan a las personas, cómo las degollan. Todo aquel que a ellos les parezca que es pagano, que no es compatible con el Islam, y encima lo publican. Veríamos también muerte, otras decenas de muertes en el contexto de suicidio, gente que tiene gente muy pobre que se suicida, pero gente también que tiene mucho económicamente, que a un día no le falta nada, económicamente, materialmente, y sin embargo se suicidan porque creen que se terminan los problemas y no tienen idea que con el suicidio les arrancan los problemas. Dentro de las escenas también veíamos inmoralidad, aumento de la homosexualidad y todas sus variantes. Se van sumando los países, incluso los ultraconservadores ya como que van aflojando y van aprobando el mal llamado matrimonio homosexual. Y todas sus variantes, como dijimos, transformismo, transexualismo, travestismo. Hace unos meses veía en un canal de cable, en un país de Latinoamérica, una pareja de transexuales en donde el hombre se hizo mujer y la mujer hombre, y la mujer que se había transformado en hombre estaba embarazada del hombre que se había transformado en mujer. Y le estaban haciendo la nota con una naturalidad que acalambra. Aumento de la pornografía también. Se considera que es uno de los grandes negocios por internet. Son una de las páginas más vistas. Violaciones. Sexo a toda hora, el horario de protección menor hace años que ya dejó de ser. Aumento de la pedofilia también. Cada tanto tenemos que enterarnos de abuso de menores. Veríamos también en el transcurrido de esta obra, de esta gran película, adulterio, eso de mantenerse fiel. Hace rato dejó de ser. Se cambia de esposo, de esposa, de novia, que ni siquiera ya se utilizan los términos novio-novia, ya todos son mi pareja. Encima se utilizan mal los términos, como uno se cambia de ropa. La fornicación también, eso de esperar hasta el matrimonio, ya dejó de ser hace rato también. Uno es un tonto si no adultera el matrimonio o si no tiene relaciones antes del matrimonio. Aumento de la corrupción, mentira. Y cuando hablamos de corrupción uno piensa por ahí en los poderosos y no, en el vulgo. También a veces tenemos algún comportamiento o se ve algún comportamiento que
temperatura del planeta, inundaciones, olas de calor y frío. Al mismo tiempo que hay un sector del planeta que se está derritiendo y otro que se está congelando. Y la gente se está muriendo, tanto por el calor como por el frío. Allá por el 29 de diciembre del año pasado, solo desde septiembre que el pastor me pidió hasta hoy, tres ejemplos. El 29 de diciembre del año pasado hubo un gran temporal en Brasil, ¿sí? En donde cayó un rayo y mató a 4 personas. Días previos había habido un gran temporal en Uruguay, el peor en los últimos 50 años. En estos días, esta semana o la anterior, hubo un grandísimo temporal en Chile, también se cobró muertos. Y de acuerdo a los que saben, muchos de estos fenómenos son consecuencia de la intervención del hombre en la naturaleza. Veríamos escenas de miseria, de hambre, de enfermedades. El año pasado tuvo la epidemia del ébola. Guerras permanentes y en aumento. Son muy pocas las zonas, las regiones del planeta donde no están en un conflicto bélico, más grande o más chico. Gran desigualdad entre países. Hay países muy ricos versus países extremadamente pobres. Chicos que literalmente se mueren de hambre. Tensión económica, no es exclusivo de Argentina eso está en el mundo. Veremos también escenas en donde se está atacando permanentemente a la familia, la institución creada por Dios. Nos quieren hacer creer que hay distintos tipos de familia. Entonces ahí levantan banderas por hombre con hombre, mujer con mujer, parejas transexuales, transformistas. Cuando la familia es una sola, Dios la estableció así, hombre, mujer y hombre. Y lo que es afuera de esto, eso es pecado. Veremos también escenas de apostasía. Gente que hace tiempo estaba dentro de la iglesia y que predicaba y servía, hoy niega el Evangelio, niega lo que la Biblia dice, niega a Jesucristo, de palabra y de hecho. Algunos de palabra siguen hablando, pero lo niegan con los hechos. Y hay otros que van más allá y tiran de la cuerda al extremo. Hoy levantan la bandera del ateísmo y dicen: yo no creo, esto es mentira, Dios no existe, está todo equivocado. Veríamos también escenas que muestran que los tiempos se están pasando muy rápido, muy rápido. Hoy estamos en el 2015 y hace 15 años, 16, nos preguntamos qué va a pasar en el 2000. Sí, a ver si no se venía el mundo abajo. Estamos en el 2015 y hoy es el 12 de abril y estamos promediando abril. Y cuando queramos acordar, vamos a estar terminando, si Dios quiere, el 2015. El 28 de diciembre del año pasado, Clarín publicó esta nota que se titula Ciberhumanos. La nota habla de un hacker sueco, un especialista en sistemas sueco, que diseñó un chip con el cual se puede manejar el celular, se pueden abrir y cerrar las puertas por alguna adaptación. Y lo que él hizo fue reclutar en su momento a 50 personas, voluntarios, que quieran insertarse el chip en la muñeca. Y acá está la foto, ¿sí? Está la foto donde se ven todos los que en una noche se insertaron el chip en su muñeca. La intención de él es que esto se masifique, dice, hoy son 50, mañana serán 1000, 10.000, y la intención es que se vayan sumando funciones en este chip, no solamente manejar el celular o abrir una puerta. La verdad que no sé si esto tiene o no relación con lo que la Biblia habla en Apocalipsis de la marca de la bestia, pero por lo menos a nosotros nos tiene que llamar la atención. Y por último, en el fin ya de esta obra de teatro, de esta gran película, como si todo esto fuera poco, veríamos gente, burladores de Dios. Gente que se ríe de Dios, que hace chistes, que se dirigen a Dios como el barba, como el de arriba, a Jesús como el flaco, que hacen chistes que van más allá de la blasfemia. Y ni siquiera les genera miedo, no les produce nada. Que juran por Dios. Y más grave aún cuando muchas de estas personas se presentan como cristianos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo.
capítulo 24. Mateo capítulo 24. Está Jesús hablando de las señales de los últimos tiempos a los discípulos. Mateo 24, del 4 al 8, dice así: respondiendo Jesús les dijo a los discípulos: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio de dolores. Jesús sigue hablando, y leemos el versículo 32 y 33. Dice Jesús, 32 y 33, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y les pido que vayan atrás en su Biblia. La segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 3. Segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Se titula Carácter de los hombres en los postreros días. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, primeros 5 versículos voy a leer. Y Pablo le dice a Timoteo: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Fíjense que Pablo habla de los últimos días, no habla de los últimos tiempos, dando una idea de que el tiempo, valga la redundancia, está más acotado. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A eso le dice Pablo a Timoteo: evítalos. Los cristianos sabemos que la creación está siendo testigo de sus últimos días, antes que Jesús regrese por segunda vez. Para el mundo está todo mal, la gente dice está todo mal, están todos locos, están enfermos. Está bien, eso es cierto. Pero nosotros, los cristianos, sabemos que toda esta realidad es ni más ni menos que una manifestación, sí, de un trasfondo espiritual. Es como la punta del iceberg. Esto es consecuencia de un problema espiritual que hay en el mundo. El tema es espiritual. Un autor cristiano utiliza la siguiente figura para explicar el accionar de Satanás en los últimos tiempos. Él dice: imaginen que una gran serpiente entra en una habitación, el dueño de la habitación es testigo de esto, mata a la serpiente, le corta la cabeza, y por un efecto reflejo, y eso ocurre, el cuerpo se sigue sacudiendo y destroza la habitación, pero la serpiente está muerta. Él utiliza esta figura para decir: eso es lo que hizo Jesús con el diablo. Él estuvo acá en la tierra, murió en la cruz cuando murió, descendió al mismo infierno, le pisó la cabeza, le cortó la cabeza a Satanás, y a partir de ese momento le puso, si cabe el término, la cuenta regresiva. Y Satanás sabe que le queda poquito tiempo y está intentando hacer el mayor destrozo posible. Está intentando llevarse la mayor cantidad de gente posible al infierno. Lo cierto es que puede haber gente muy preparada, y hay gente preparada, con buenas intenciones, con doctorados, con títulos. Y este es un año electoral. Pero no va a cambiar nada. Porque el problema radica en que el ser humano le dio la espalda a Dios. Ese es el problema. Las personas creen en cualquier cosa y a cualquiera, menos en Dios y en lo que dice la Biblia. El pastor le conta hace muchos años, todavía las reuniones eran solamente a la noche, en un mensaje dijo lo siguiente: la gente no lee la Biblia ni siquiera para ver de qué se trata. La gente lee cualquier libro de autoayuda y de tantos sabios que andan por ahí dando
Biblia no la lee, no la toca, ni siquiera para ver, a ver qué es lo que dice, qué me cuenta. Para nada. El problema es espiritual. La gente le cree a todo el mundo, menos a Dios. Y lee lo que sea, menos la palabra de Dios. Nosotros podemos decir que el hombre, como dice la Biblia, está recogiendo lo que ha venido sembrando. Sembró esto y lo está recogiendo. Se está cumpliendo la palabra de Dios. De acuerdo a lo que enseña la Biblia, la realidad se va a poner cada vez peor. Esto no va a mejorar. Y sobre todo el aspecto moral y espiritual. Ahí es donde en algún momento vamos a ver el deterioro de la sociedad, en estos dos aspectos, moral y espiritual, más allá de los otros aspectos. Y de eso nosotros tenemos que ser conscientes, los cristianos tenemos que ser conscientes. Porque para nosotros va a ser verdaderamente una batalla. Y va a llegar un momento en donde el mundo se va a polarizar. Ya no va a haber lugar para estar más o menos en el medio, un poco adentro, un poco afuera. En algún momento el mundo se va a polarizar. ¿Sí? Esto es lo que la Biblia enseña. O vamos a mantener nuestra fe y nos vamos a jugar por Dios, aunque resulten las peores consecuencias terrenales, pero vamos a estar en paz con Dios. O vamos a preferir estar en paz con los hombres, negando a Dios y su palabra, y perdiendo la paz eterna con Dios. Pero ese momento va a llegar. Nosotros tenemos que ser conscientes de él. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra testigo como persona que presencia algo o da testimonio de ello. Esa es la definición humana, ¿sí? De la Real Academia. Persona que presencia algo o da testimonio de ello. Ahora, si nosotros nos remitimos a la definición bíblica, la palabra testigo va más allá. Dice, incluye, o sea, no alcanza con contar lo que vi o lo que creo. Dice, incluye una aprobación o respaldo con la propia vida, si es necesario. El equivalente de esta palabra en griego es la palabra martis, de la cual deriva la palabra mártir que nosotros conocemos. Y esto significa estimar la verdad de Cristo por sobre todas las cosas, por encima de las burlas, por encima de la discriminación. La gente dice que los discriminamos, pero nos discriminan a nosotros por ser evangélicos. Por encima de la persecución que vendrá, por encima de los insultos, por encima de ser tildados como intolerantes religiosos, que es lo más suave que nos pueden decir, o lo menos que nos pueden hacer. Y como ya dijimos, estimar la verdad de Cristo, incluso por encima de la propia vida, si es necesario. En el año 2013, el pastor Leponte nos contaba la situación de dos iglesias, acá cercanas, no hay que ir a buscar a Medio Oriente, ni hay que ir a buscar a la Biblia, acá cercanas que estaban empezando a sufrir, una segura, la persecución. Una es la iglesia de Río Tercero y su pastor y la familia del pastor. Una persecución que empezó y por lo menos hasta el presente sigue, que fue más allá de simplemente sugerirles que dejen de predicar, fue bastante más allá. Y la otra, una situación que vivió la iglesia de San Justo, el hogar de niños de la iglesia de San Justo. Ninguna de las dos negaron la fe. Ninguna de las dos se retractaron de lo que ellos estaban haciendo, lo que predicaban. Sobre todo la de Córdoba. Porque como les dije, la persecución fue más allá, al punto de valerle el auto o la casa al pastor de la iglesia y de perder el trabajo de muchos hermanos de esa congregación por lo que estaban haciendo. Como anteúltimo punto, y les repito, hermanos acá cerca, San Justo está acá y Córdoba no tantos kilómetros. Y año 2013.
las otras se confiaron, todavía no viene el esposo. Jesús utilizó esta parábola para señalar que debemos estar preparados para cuando Él venga por segunda vez. Porque el que no tenga las lámparas llenas se va a quedar afuera. Nosotros podríamos darle otra interpretación a la parábola, otra acepción, otro significado. Y es procurar tener nuestras lámparas llenas de aceite y estar preparados para cuando Jesús venga por segunda vez y que no nos agarre con las lámparas vacías o a medio llenar. Como conclusión de este breve mensaje, podemos decir que estamos en los días finales y que la situación va a empeorar. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero depende de nosotros cómo vamos a tener nuestras lámparas, ¿sí? Y así poder mantenernos firmes hasta la muerte si es necesario. No depende de Dios, depende de nosotros. Y como dijimos, no tenemos excusa. Si el mensaje terminara acá, estaría bien, pero quedaría medio trunco. Falta como alguna palabra de aliento para el final, ¿no? Porque si no, uno se va medio mal, medio incómodo. Entonces, les invito a que busquen en Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Son las palabras que Jesús le da a Juan para que le transmita a la iglesia de Esmirna. Pero son palabras que son también para nosotros. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10b, o sea, la segunda parte, Jesús le dice a esta iglesia y nos dice a nosotros: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Va a llegar un día cuando estaremos frente al trono del Trino Dios y con la eternidad como testigo, Jesús mismo, porque mantuvimos nuestra fe y no negamos su nombre, incluso hasta la muerte. Él de su mano dice: yo te voy a dar la corona de la vida. No la va a dar ningún ángel, ni arcángel, ni un querubín, ni Juan, ni Pablo, ni Abraham. Dice: yo de mi mano te voy a dar la corona de la vida por tu fidelidad, porque no me negaste y porque estuvimos dispuestos incluso a morir, si eso es lo determina. Que Dios nos bendiga y nos encuentre así, llegado ese momento,